Buenas tardes, somos el equipo 15 y les vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es? Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando su trayectoria es en línea recta y su aceleración es constante y distinta de cero. La velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme y cumple las siguientes propiedades, las cuales son que la aceleración normal es cero, la velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme, o sea que aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo, y en que la aceleración tangencial es constante. Fórmulas. Las ecuaciones que describen el MRUA son derivadas de las ecuaciones de movimiento y pueden expresarse en función del tiempo. Las tres más comunes son las siguientes: ecuación de posición, ecuación de velocidad final al cuadrado y ecuación de posición en función de la velocidad. En estas fórmulas tomamos la x como posición final, x0 en la posición inicial, t es el tiempo, a la aceleración constante, v0 es la velocidad inicial y v es la velocidad final. Estas ecuaciones son fundamentales para describir el movimiento de un objeto bajo la influencia de una aceleración constante en línea recta. Puedes utilizarlas para resolver problemas de cinemática en los que se conozcan ciertos parámetros, como la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Sus principales características: aceleración constante. La magnitud de la aceleración del objeto es constante a lo largo de todo el movimiento. Esto significa que la velocidad del objeto cambia en la misma cantidad en intervalos iguales de tiempo. Cambios uniformes en la velocidad. La velocidad del objeto cambia de manera uniforme en relación con el tiempo. Esto implica que la velocidad varía en incrementos constantes en cada unidad de tiempo. Trayectoria rectilínea. El objeto se mueve en línea recta, aunque la velocidad puede cambiar, la dirección del movimiento siempre es a lo largo de la línea recta. Independencia de la masa. En el MRUA, la masa del objeto no afecta a su movimiento, la aceleración es constante y no depende de la masa del objeto. Dependencia de las condiciones iniciales. El MRUA depende de las condiciones iniciales, como la posición inicial y la velocidad inicial. Estas condiciones determinan completamente el comportamiento del movimiento. Ahora vamos a ver las principales diferencias entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el primer punto, velocidad constante versus velocidad inicial. En el MRU, la velocidad del objeto es constante a lo largo del tiempo, mientras que en el MRUA, la velocidad del objeto cambia de manera constante debido a la aceleración constante. En el segundo punto, gráficas de posición versus gráficas de velocidad. La gráfica de posición contra el tiempo en el MRU es una línea recta, mientras que la gráfica de velocidad contra el tiempo en el MRU es una línea recta. En el tercer punto, fórmulas de posición versus velocidad. La posición en el MRU se calcula como x es igual a x0 más vt, donde x es la posición, v0 es la velocidad inicial, v es la velocidad y t es el tiempo. Y en el MRUA, la posición se calcula como x es igual a x0 más v0, t más un medio, a t cuadrada, donde x es la posición, x0 es la posición inicial, v0 es la velocidad inicial, t es el tiempo y a es la aceleración. Ahora veremos aplicaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuestro primer ejemplo es el frenado de automóviles. Cuando el conductor pisa el freno del automóvil, este se experimenta un MRUA al desacelerar de manera constante. Las ecuaciones del MRUA pueden utilizarse para calcular la distancia de frenado necesaria para detener el vehículo. Nuestro segundo ejemplo es el lanzamiento de proyectiles. Cuando se lanza un objeto verticalmente hacia arriba o hacia abajo, está sometido a una aceleración debido a la gravedad. Las ecuaciones del MRUA pueden aplicar para determinar la altura máxima alcanzada, el tiempo de vuelo y la velocidad en cualquier punto de lanzamiento. Y nuestro tercer ejemplo es ascenso y descenso de elevadores. Los ascensores que suben o bajan con velocidad constante o aceleración constante siguen un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las ecuaciones del MRUA pueden utilizarse para describir la posición y la velocidad del ascensor en cualquier momento. Gráficas en el MRUA. El uso de tablas ayuda a ordenar los datos y las gráficas a encontrar relaciones y tendencias entre las magnitudes analizadas. Por ejemplo, gráficas de posición-tiempo. Observa cómo la posición normalmente es la coordenada x, aumenta o disminuye de manera no uniforme con el paso de tiempo.
Esto se debe a que a medida que este pasa, el módulo de la velocidad varía. Otro ejemplo es la velocidad tiempo. La velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Esto se debe a la acción de la aceleración. A partir del ángulo alfa puedes obtener la aceleración. Gráfica aceleración-tiempo. La aceleración permanece constante a lo largo del tiempo. Se trata de la aceleración media que en el caso del MROA coincide con la aceleración constante. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.